Buenas noches a cada uno de ustedes. Es realmente un privilegio estar de vuelta aquí, en lo que hemos llegado a considerar como nuestro segundo hogar lejos de casa. Hemos estado en la carretera por 6 meses, viajando por todo Estados Unidos y Canadá. Hoy acabamos de llegar a California y estaremos teniendo algunas reuniones en esta área durante un par de semanas. Así que estamos encantados de estar aquí, muy felices de que podamos pasar esta parte de nuestro itinerario de regreso en Menton. Han pasado muchos años desde la última vez que tuvimos la oportunidad de estar aquí y realmente los apreciamos a ustedes, a esta iglesia y su calidez. Ahora, tengo algunas noticias desafortunadas que compartir con ustedes. Llevo 33 años haciendo esto y siempre ha habido una cantidad considerable de desacuerdo e incertidumbre sobre varios temas. Algunas personas gustan de lo que digo y otras no. Ustedes saben cómo es esto. Pero el año pasado, nunca había visto un ataque contra la verdad presente. Al menos la verdad presente que yo conozco y que otros han compartido a lo largo de los años, no solo yo, nunca había visto un ataque contra ella como el del año pasado. 4 libros salieron al mismo tiempo. Eso no fue un accidente. Ciertamente no fue un accidente. Todos con un único objetivo: destruir cualquier idea de una generación que vindique el nombre de Dios al vencer el pecado. Ese era el objetivo de esos libros. Estaré compartiendo más específicamente sobre eso mañana por la tarde. Este año decidí que mis presentaciones en esta iglesia, porque ustedes me conocen, saben que soy alguien que no se opone a la iglesia. Yo amo a la iglesia. La iglesia ha hecho de mí lo que soy y aprecio eso profundamente. Pero hay algunas preocupaciones que necesitan ser abordadas y este año voy a tratar esas preocupaciones. Cuando esos 4 libros salieron, los 3 pastores de la iglesia de Sacramento Central, probablemente ustedes han visto algunas de sus presentaciones en archivos o en transmisión en vivo, decidieron que algo debía hacerse. Por lo tanto, organizaron un seminario en el que se pidió a varias personas que hicieran presentaciones. Uno de ellos fue el Dr. Domstead, un profesor retirado de la Universidad de Andrews, en el seminario. Otro fue Larry Kirkpatrick, quien fue pastor de esta iglesia durante varios años. Otro fue el Dr. Norman McNulty. Algunos de ustedes quizás saben que él fue uno de los fundadores de Advent Hope en Loma Linda y también de Audioverse, si han tenido la oportunidad de escucharlo. Tuvimos la fortuna de que él, quien ahora es médico en Tennessee, estuviera dispuesto a venir y ser parte de este seminario en Sacramento Central. Esto ocurrió en la primavera de este año. Así que lo que haré este fin de semana con ustedes es compartir las presentaciones que hice en ese momento. Algunos de ustedes ya las han escuchado y visto, pero otros no. Y aun si ya lo han hecho, escucharlas una vez más no es algo malo. Siempre he encontrado que se aprende más la segunda vez que se escucha un mensaje nuevo. Voy a presentar lo que presenté en ese seminario, así como otro material relacionado, tratando con estos ataques que se están haciendo en este momento. Les advierto, mis amigos, que Satanás sabe que su tiempo es corto y hará todo lo que pueda para persuadirnos de que estamos en el camino equivocado, que hemos malentendido todo, que debemos ajustarnos y adoptar una postura más equilibrada y moderada, algo que haga feliz a todos. Estoy convencido de que estos ataques indican que estamos muy cerca de la segunda venida de Cristo, o de lo contrario, Satanás no estaría tan involucrado en atacar los pilares fundamentales, según lo veo, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que esto es lo que haremos este fin de semana. Será un tiempo bastante intenso y será algo que realmente haré todo lo posible por dejar en claro lo que está sucediendo y por qué es importante.
Bien, con esta introducción y habiendo orado, estamos listos para comenzar. Vean el título de la presentación de esta noche. Se llama El caballo de Troya. La historia básica es muy conocida. Los griegos estaban decididos a conquistar la ciudad independiente de Troya, pero estaban teniendo muchas dificultades. Pusieron sitio a la ciudad y durante 10 años no pudieron superar sus murallas. Entonces idearon una estrategia muy inusual. Construyeron un enorme caballo de madera. Escondieron a un grupo selecto de soldados dentro de ese caballo. Lo acercaron a las murallas de la ciudad y luego desaparecieron. Subieron a sus barcos y zarparon como si hubieran perdido la batalla. 10 años habían sido demasiado y estaban rindiéndose. Se habían ido. Bueno, los troyanos tuvieron un poco más de curiosidad que precaución y llevaron ese caballo dentro de la ciudad como un símbolo de su triunfo sobre el odiado enemigo fuera de la ciudad. Y ya conocen la historia. Esa noche los soldados griegos salieron del caballo, abrieron las puertas de la ciudad para el ejército griego, que había regresado bajo la cobertura de la oscuridad. La ciudad de Troya fue tomada y la guerra terminó. Una guerra de 10 años terminó. La fortaleza de las defensas de Troya fue quebrantada por medio del engaño y la curiosidad. Saben, podemos estar preparados para un ataque directo, pero totalmente desprevenidos para una distracción que no estábamos esperando. Hay otra historia que proviene de la Segunda Guerra Mundial. Francia había enfrentado la invasión de Alemania en la Primera Guerra Mundial y estaban decididos a que eso no volviera a suceder. Así que construyeron una línea de fortificaciones de concreto, obstáculos y armas en los años 30 en las fronteras con Italia, Suiza, Alemania y Luxemburgo. Los alemanes nunca volverían a invadir Francia. Estaban seguros de eso. Entonces, ¿qué hicieron los alemanes? Ignoraron completamente esa línea Maginot e invadieron Francia desde el norte, a través de los Países Bajos y el bosque de las Ardenas, donde los franceses pensaban que el terreno accidentado nunca sería un lugar para una invasión. Simplemente no podía suceder. Mientras tanto, una fuerza alemana se situó frente a la línea Maginot para ocupar la atención de los franceses y hacerles creer que iban a entrar por esa dirección. El mayor problema de la línea Maginot fue la falsa sensación de seguridad que dio a los franceses. ¿Hemos tenido caballos de Troya y líneas Maginot en nuestra historia reciente del adventismo? Sostengo que hemos tenido exactamente el mismo problema de curiosidad y una falsa sensación de seguridad. Creemos que lo tenemos todo cubierto. Hemos sido invadidos con éxito mientras nuestra guardia estaba baja. Las verdades adventistas han estado bajo ataque desde los comienzos de la Iglesia y preparamos nuestras defensas con mucho cuidado para enfrentar las objeciones a nuestras doctrinas, creencias y sistema de entendimiento. Teníamos respuestas bien definidas frente al catolicismo, por ejemplo, y al protestantismo liberal. Así que el estratega maestro, Satanás, ideó un caballo de Troya para atraer nuestra curiosidad y reducir nuestro sentido de peligro. Verán, no somos la única iglesia que cree en la autoridad absoluta de la Biblia y en la pronta venida de Jesucristo. Nuestros amigos evangélicos parecen ser muy similares a nosotros en cuanto a la salvación personal a través de la sangre derramada de Cristo, así como en un fuerte impulso por ganar almas, alcanzar a otros, traerlos a la iglesia y llevarlos a la salvación. Sentimos que podemos aprender mucho de ellos en términos de crecimiento de iglesias, métodos de adoración atractivos y especialmente en la retención de nuestra juventud. Hemos luchado contra el enemigo de los estándares mundanos y la falta de fe en el liberalismo durante muchos años. Pero hemos estado ciegos al enemigo igualmente peligroso del evangelicalismo conservador. Así que nuestra curiosidad y nuestro sentido de seguridad doctrinal nos permitió traer al caballo de Troya del evangelicalismo al mismo corazón de las creencias adventistas. Y el peligro para nosotros es el mismo que para la gente de Troya: la completa destrucción de este movimiento y este mensaje. Y por cierto, algunos de ustedes recuerdan a una persona llamada Desmond Ford. Él no era un liberal, era un adventista evangélico conservador.
Así que estamos hablando de esa fase del entendimiento de nuestro mensaje. Echemos un vistazo más de cerca a este caballo de Troya de hierro, bueno, de madera, que actualmente está agotando la vida del adventismo. ¿Cuál es el corazón de este conjunto bien definido de creencias sobre la salvación? Vamos a echar un vistazo rápido. Hay 5 cuestiones principales en la raíz de este evangelio. Número 1, pecado involuntario. Es la creencia de que cada uno de nosotros se convierte en pecador simplemente por nacer. Número 2, la naturaleza no caída de Cristo. Es la creencia de que la humanidad que Cristo asumió fue la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída, o que tuvo una naturaleza híbrida, en parte caída y en parte no caída. Número 3, salvación solo por justificación. Es la creencia de que la base de la salvación cristiana es únicamente la gracia justificadora, diferente de la gracia transformadora y fortalecedora de la regeneración y la santificación, que se considera solo un resultado de ser salvo. Número 4, la justificación es exclusivamente declarativa, no transformadora. Es la creencia de que la gracia justificadora solo declara a una persona justa, diferente de realmente hacerla justa. Número 5, la imperfectibilidad del carácter cristiano. Es la creencia de que incluso a través de la justicia impartida de Cristo y la fuerza divina, la obediencia perfecta a la ley de Dios sigue siendo imposible mientras vivamos en esta tierra. Esos son los 5 puntos principales de la teología evangélica de la salvación. A la luz de las creencias de este evangelio evangélico, es muy imperativo que entendamos el verdadero evangelio. He cubierto eso en años anteriores aquí. No voy a repasar todos los detalles que ya he tratado en años pasados. Este es un resumen muy breve de mis respuestas a estos 5 puntos. Y aquí vamos. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Saben algo? Ellen White llama a esto la definición clara de pecado, la verdadera definición de pecado y en 8 ocasiones la única definición de pecado. Al comentar sobre este versículo, ella dice que significa transgredir voluntariamente la ley de Dios en pensamiento, palabra o acción. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Para aquel que sabe lo que está bien y está mal. Juan 9:41. Jesús les dijo a los fariseos: si fuerais ciegos, no tendríais pecados. La ceguera aquí significa ignorancia. Pero ahora decís, vemos, entendemos, somos inteligentes, por tanto vuestro pecado permanece. Así que el pecado por el cual somos considerados culpables, condenados y perdidos, nunca es involuntario o un estado de nacimiento. Siempre es una decisión que tomamos. Número 2. Solo este párrafo del deseado de todas las gentes, página 49. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios tomar la naturaleza del hombre, aun cuando Adán estaba en su inocencia en el Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la raza había sido debilitada por 4000 años de pecado. Y aquí está la frase clave: como todo hijo de Adán, eso somos tú y yo. Aceptó los resultados de la acción de la gran ley de la herencia. ¿Cuáles fueron estos resultados? Se muestra en la historia de sus antepasados terrenales. Él vino con tal herencia para compartir nuestras penas y tentaciones y para darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Solo ese párrafo dice que Cristo no se eximió de nuestra naturaleza, de modo que pudo ser tentado de la misma manera que nosotros, tanto desde fuera como desde dentro de su propia naturaleza. Y la mayoría de nuestras tentaciones más poderosas provienen de dentro de nuestra propia naturaleza. Números 3 y 4.
Mensajes Selectos, tomo 1, página 394. Habiéndonos hecho justos mediante la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como justos. Por lo tanto, justificados por la fe. Mis amigos, la justificación nunca puede limitarse solo a una declaración. Siempre es un proceso transformador. Esto nos pone en la posición correcta ante Dios antes de que Él declare que estamos en lo correcto. De lo contrario, Dios estaría diciendo algo que no es verdad. Ahora, número 5. Segunda de Corintios 10:5. Destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Creen que cada pensamiento de Cristo estaba sujeto a su Padre? Miren los resultados en su vida. ¿Por qué no podría ser lo mismo con nosotros? En los lugares celestiales, página 146. Y observen cómo comienza. Cada persona, eso significa cada uno de nosotros. Cada persona que por fe obedezca los mandamientos de Dios alcanzará, no puede que alcance, no debería alcanzar, sino alcanzará la condición de perfección sin pecado en la que Adán vivió antes de su transgresión. Una de las mentiras más aceptadas de Satanás en todo el mundo cristiano, e incluso dentro del adventismo, es que la obediencia perfecta a Dios es imposible mientras tengamos una naturaleza caída. Se dice que simplemente no puede suceder. Ahora bien, algo importante aquí. Es fundamental recordar que este tipo de madurez de carácter a la que se refieren estas declaraciones no es un requisito para la salvación, como lo demuestran la historia del ladrón en la cruz. ¿Recuerdan esa historia? Él ciertamente no era espiritualmente maduro. Si hubiera bajado de la cruz, habría tenido que crecer espiritualmente como todos nosotros, pero entregó su vida en fe a Dios, dispuesto a hacer y a hacer lo que Dios le pidiera. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Si queremos tener una relación salvadora con Él, una entrega total de nuestras vidas a Él. La perfección de carácter madura tiene un propósito completamente diferente y vamos a analizarlo aquí brevemente. El deseado de todas las gentes, página 671. El honor de Dios, el honor de Cristo, está involucrado en la perfección del carácter de su pueblo. No se trata de nuestro honor aquí, ni siquiera de nuestra salvación, sino del nombre y el carácter de Dios. Él ha prometido que perfeccionará a su pueblo. Y la pregunta es, ¿puede hacerlo? ¿Ha ido demasiado lejos con esta promesa? ¿Se cumplirá su palabra? Lecciones prácticas del Gran Maestro, página 148. El honor de su trono está en juego para el cumplimiento de su palabra hacia nosotros. Siempre que Dios promete algo, pone su nombre detrás de esa promesa. Su nombre, su autoridad, su trono estaban en juego, ¿verdad? Cuando Cristo vino a esta tierra, su trono estaba en juego y estará en juego nuevamente en lo que hará a través de la generación final. Su nombre. Ahora, debemos recordar el desafío de Satanás contra Dios y su ley. Signs of the Times, 16 de enero de 1896. Satanás declaró que era imposible para los hijos e hijas de Adán, esos somos tú y yo, guardar la ley de Dios. Y con ello acusó a Dios de carecer de sabiduría y amor. Si ellos, tú y yo, no podían guardar la ley, entonces había un defecto en el legislador. Por lo tanto, la acusación de Satanás estaba claramente dirigida contra la capacidad del hombre caído para guardar la ley de Dios. Entonces, Dios ha ideado una respuesta al desafío de Satanás, una respuesta que será tan clara que no quedará ninguna duda en la mente de nadie en el universo de Dios sobre si Él puede cumplir sus promesas. Apocalipsis 7, del 1 al 3, nos dice que los vientos de destrucción están siendo retenidos ahora mismo hasta que el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes. Entonces, ¿qué es este sello? Fe y Obras, página 287. Es un arraigo en la verdad, tanto intelectual como espiritual, de manera que no puedan ser movidos. Es más que simplemente guardar el sábado.
Es un arraigo en la verdad de Dios, de manera que no podamos ser movidos. Pero es más que intelectual, tiene que ver con el corazón. Y nuevamente se trata de entrega. En una visión muy especial, Ellen White vio a los ángeles del Apocalipsis 7 preparándose para soltar esos 4 vientos de los que hemos leído. Primeros Escritos, página 38. Mientras sus manos aflojaban, esto ocurrió en el tiempo de Ellen White, y los 4 vientos estaban a punto de soplar. La mirada misericordiosa de Jesús se posó sobre el remanente que no estaba sellado, y él levantó sus manos al Padre y le rogó, recordándole que había derramado su sangre por ellos. Entonces otro ángel fue comisionado para volar rápidamente hacia los 4 ángeles y ordenó que los detuvieran hasta que los siervos de Dios fueran sellados. Entonces, la razón por la cual Cristo no vino durante la vida de Ellen White y no ha venido en nuestra vida aún es por la misericordia de Dios. Él nunca enviará a su remanente a las luchas catastróficas del tiempo final de este planeta mientras no estén preparados para ello, mientras no estén listos para enfrentarlo. Y la única manera en que pueden estar preparados es recibiendo el sello de Dios. Estas personas, esta última generación, enfrentan los mayores desafíos que jamás haya enfrentado el pueblo de Dios. Enfrentan el cierre de la prueba humana, algo que nunca ha sucedido en toda la historia de la Tierra, y enfrentan el último intento desesperado de Satanás para destruir la credibilidad del nombre de Dios. Este es un asunto serio. Leamos aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 746. Si alguna vez hubo un pueblo que necesitara constantemente una luz cada vez mayor del cielo, es el pueblo que en este tiempo de peligro Dios ha llamado a ser depositarios de su santa ley y a vindicar su carácter ante el mundo. Si esto alguna vez se puede lograr, requiere una comprensión completa del plan de salvación y de nuestro lugar en la culminación de ese plan. En el deseado de todas las gentes, página 763, leemos: todo carácter será completamente desarrollado y todos mostrarán si han escogido el lado de la lealtad o el de la rebelión. Entonces vendrá el fin. Dios vindicará su ley y librará a su pueblo. Es importante notar que Dios es quien vindica su propia ley y su propio nombre, pero lo hará en los caracteres de aquellos que han decidido rendirse a Él. El desarrollo completamente maduro, tanto de los justos como de los impíos, es necesario para la vindicación final del carácter de Dios y su ley. Por eso el punto número 5 es importante. Por eso esto debe ser demostrado antes de que el gran conflicto pueda llegar a su fin. Ahora, un poco más sobre este caballo de Troya que se ha infiltrado en el corazón del adventismo. Un poco de historia. Podemos rastrear sus comienzos en los Estados Unidos hasta una nueva interpretación protestante de la profecía llamada futurismo. Este método fue iniciado por estudiosos católicos para desviar la identificación protestante de la Iglesia Católica como Babilonia y del Papa como el Anticristo. Así, todas las profecías de Daniel y Apocalipsis fueron ubicadas en el futuro, con un individuo aún desconocido como el Anticristo. En la versión protestante, la semana 70 de Daniel 9 fue colocada en el futuro. Las profecías del Antiguo Testamento sobre la restauración de la nación judía serían completamente cumplidas de manera literal. El tiempo sería reconstruido. La batalla de Armagedón sería la batalla final entre los judíos y las naciones paganas. También se incluye un rapto secreto de los fieles para que no tengan que pasar por los horrores del Armagedón. Estas creencias son compartidas por varias iglesias protestantes conservadoras que creen en la autoridad absoluta de las Escrituras y en la pronta venida de Cristo, y que enfatizan el fervor evangelístico y el crecimiento de la iglesia, aspectos que también comparte el adventismo. Ahora pueden ver por qué podría haber una conexión ahí. Hay algunas otras enseñanzas evangélicas aquí que vienen a la mente. Está la enseñanza de que, como mencioné, el rapto secreto llevará a las personas al cielo antes de que Jesús venga. Está la enseñanza del alma inmortal, según la cual las personas irán al cielo o al infierno inmediatamente después de la muerte.
Está la enseñanza de un infierno ardiente eterno. Todas estas son creencias comunes de este sistema evangélico. Y por supuesto el sábado no puede ser tan importante. Eso es una costumbre judía, ya no lo consideramos tan importante. Solo algunas cosas adicionales a esos 5 puntos principales. Ahora, lo interesante sobre el movimiento evangélico en los Estados Unidos en los últimos 40 años es que se han movido al ámbito político. Durante los primeros años del siglo XIX había varios partidos políticos que eventualmente se consolidaron en 2 partidos, los Whigs y los demócratas, pero pronto el partido Whig se desintegró y fue reemplazado por el Partido Republicano. Estos son los partidos que tenemos hoy en día. Sin embargo, amigos, las posiciones de estos partidos han cambiado por completo con el tiempo, de modo que nuestros partidos, tal como los conocemos hoy, ni siquiera se acercan a lo que eran hace 50 o 100 años. Hoy estos partidos se han polarizado tanto y la demonización se ha convertido en la norma, tanto que etiquetar al otro es el único tema. Si no estás de acuerdo con mi partido, eres el enemigo. Ahí es donde estamos hoy. El movimiento evangélico se ha sumergido en la política moderna del poder. En la década de 1950, la religión y la política comenzaron a formar una alianza. Billy Graham y otros evangélicos comenzaron a promover el anticomunismo. Una nación bajo Dios se convirtió en un lema. Durante ese periodo, los líderes religiosos empezaron a promover la libre empresa y los grandes negocios. Hablaron de los Estados Unidos como una nación cristiana. Incluso se propuso una enmienda constitucional para proteger las oraciones escolares en las escuelas públicas. A medida que la teología evangélica se ha vinculado cada vez más con la política, ha ocurrido algo interesante. Dado que los evangélicos eran principalmente conservadores, creyendo en la autoridad de la Biblia, sus inclinaciones políticas se volvieron exclusivamente conservadoras. Y la teología evangélica pasó a un segundo plano frente a la política evangélica, la política conservadora. Los evangélicos vieron la política conservadora como su única forma de lograr un cambio moral en los Estados Unidos para salvar a América. La sociedad moderna, como bien saben, ha sido dañada por la impiedad y la falta de ley, con la verdad absoluta siendo reemplazada por el pensamiento de, bueno, lo que funcione para mí está bien. Los límites de la sexualidad están siendo peligrosamente difusos, como todos saben actualmente. Así que el conservadurismo evangélico se unió de forma permanente a la política conservadora como el único medio para derrotar la degeneración moral en los Estados Unidos y preparar el camino para el regreso de Jesús a esta tierra para establecer su gobierno milenario de 1000 años, que es también una de sus creencias. Como los adventistas comparten muchas preocupaciones sobre los Estados Unidos con los evangélicos, fue muy fácil estar de acuerdo con ellos en que la política conservadora era la única forma de contrarrestar la influencia corrosiva de las creencias religiosas liberales combinadas con la política liberal. Una vez más, nuestras defensas contra el liberalismo fuera de nuestras paredes nos permitieron ignorar el peligroso caballo de Troya de la religión y la política conservadora juntas, invadiendo nuestras mentes y nuestras iglesias. Si tan solo hubiéramos seguido el sabio consejo inspirado de Ellen White de enterrar las cuestiones políticas, quizás no habríamos abierto tanto las puertas al caballo de Troya. De repente, un nuevo tema tomó el centro del escenario en la alianza religiosa evangélica con la política. Se llamó aborto. Ahora bien, quiero dejar muy claro que el adventismo se opone al aborto a demanda como método anticonceptivo. Estamos totalmente en contra de eso. Estoy hablando aquí de cómo el aborto se ha convertido en un tema político. En 1968, incluso Christianity Today, que es una revista evangélica, se negó a calificar el aborto como un pecado. Eso fue en 1968. En 1971, los delegados de la Convención Bautista del Sur permitieron el aborto bajo ciertas circunstancias definidas, lo que reafirmaron en 1974 y 1976. Pero en 1979, la oposición al aborto se convirtió en un grito de guerra para los evangélicos debido a la influencia de un activista católico que acuñó el término mayoría moral.
y vio la efectividad del tema del aborto para derrotar a algunos políticos liberales prominentes en 1978. Esto resultó en la derecha religiosa moderna, tal como la conocemos hoy, y en la Alianza Evangélica Católica, que cree que la moralidad puede y debe ser una cuestión de legislación política. Elige a las personas correctas. Ellos harán el trabajo. En 1984, un gobernador de Nueva York dijo: estamos pidiendo al gobierno que criminalice lo que creemos que es pecado porque nosotros mismos no podemos dejar de cometer el pecado. El fracaso aquí no es de César, el fracaso es nuestro, el fracaso de todo el pueblo de Dios. Ahora, no se equivoquen, el uso del poder civil por parte del cristianismo apóstata está convirtiendo la coerción en un sustituto de la conversión, lo que llevará directamente a la formación de la imagen de la bestia. Creo que es muy significativo que en agosto del 2018, hace apenas un año, se llevó a cabo una cena estatal en la Casa Blanca para 100 líderes evangélicos, celebrando su liderazgo, especialmente en la política. Sería prudente recordarnos que la libertad religiosa significa dos cosas diferentes para los adventistas y los evangélicos. Los adventistas desean permitir la libertad de conciencia para todos, especialmente para las creencias religiosas minoritarias. Abogamos por la libertad para católicos, protestantes, budistas, musulmanes e incluso ateos. Pero los evangélicos y los católicos conservadores abogan por la libertad solo para su versión del cristianismo, ya que creen que es la única forma de salvación, mientras que consideran que otras creencias son paganas y no merecen protección especial. La realidad inquietante es que las mismas personas que se oponen firmemente al aborto y defienden los valores morales son las mismas que quieren unirse a los católicos conservadores para restaurar el dominionismo cristiano. Ese es el término, dominionismo cristiano, que pisoteará la libertad de religión para las minorías. La teología evangélica ha sido escondida dentro de la política evangélica y es el mayor peligro externo que nuestra iglesia ha enfrentado. Y digo que es trágico que la teología evangélica haya penetrado tan profundamente en la teología adventista que realmente la estamos promoviendo a los niveles académicos más altos, marginando las creencias de quienes siguen el adventismo genuino. A esos los llamamos fanáticos y grupos marginales. Este es el caballo de Troya que está fascinando al adventismo en este momento y lo permitimos en medio de nosotros, poniendo en peligro nuestra razón de ser. Hemos formado nuestra línea de defensa contra los ataques del enemigo y Satanás ha eludido esas defensas cuidadosamente formadas al aparecer como nuestro amigo y aliado, ya que también estamos en contra del aborto y la homosexualidad. Nos están arrastrando al fango de la política y no parece que nos demos cuenta de que el mensaje y la política evangélica son cisternas rotas, son el falso profeta de Apocalipsis, Babilonia, con sus manos extendidas para formar la imagen de la bestia. Y pregunto, ¿realmente podemos confiar y aliarnos en un movimiento porque apoya unos pocos fragmentos de la verdad? El ejército fuera de las murallas está escondido dentro del caballo mientras seguimos durmiendo. Así que, con esta breve presentación que quise hacer esta noche sobre esta cosa extremadamente peligrosa que está sucediendo en el adventismo, necesitamos desesperadamente regresar a nuestros pioneros adventistas, quienes se negaron a involucrarse en la política partidista. Ellos sí defendieron cuestiones morales como la templanza y la libertad religiosa. También se opusieron a los errores de la sociedad, como la esclavitud, e incluso desafiaron leyes inmorales, como la ley de los esclavos fugitivos. Pero nunca apoyaron los partidos políticos de su tiempo, ni se involucraron en la suciedad de la política del poder, como lo hemos visto en los últimos años. Mis amigos, estamos aquí por dos propósitos principales. Preparar nuestros caracteres para recibir el sello de Dios y poner el último clavo en el ataúd de las mentiras de Satanás, que dicen que la ley de Dios no se puede guardar y que Él está pidiendo demasiado de nosotros. Y segundo, preparar nuestros corazones para estar listos para la lluvia tardía y llevar este mensaje de verdad a cada rincón del planeta.
Mateo 24:14 verá su cumplimiento cuando el Evangelio sea llevado a todo el mundo, de modo que Dios finalmente pueda decir en Apocalipsis 14:12, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Míralos, mundo, míralos, universo, míralos, Satanás. Tus mentiras han sido derrotadas y solo digo que ese día llegue pronto. Este tema, amigos míos, no desaparecerá. Este tema se está fortaleciendo y continuará creciendo hasta que enfrentemos cosas que nunca hemos visto antes en nuestras vidas, como adventistas del séptimo día, en este maravilloso país de libertad religiosa. Vamos a presenciar cosas debido a este caballo de Troya que está entrando directamente en nuestro medio. Tenemos que identificarlo, tenemos que saber qué es. Y mañana, especialmente por la tarde, estaré analizando los detalles de este mensaje que ha llegado a nosotros desde dentro del adventismo. Como mencioné, 4 libros, 3 de la Universidad de Andrews, del seminario, y 1 de la Unión del Pacífico. Estos libros han desafiado todo lo que les he dicho esta noche y todo lo que he compartido con ustedes a lo largo de los muchos años que he estado en esta iglesia. Este es un fin de semana realmente crucial, desde mi perspectiva, para entender y estar preparados para los engaños de Satanás. ¿Me acompañan en oración? Padre Celestial, oro para que, mientras Satanás trama su último intento de destruir este mensaje en este movimiento, cada uno de tus remanentes aquí en la tierra esté preparándose sin demora para recibir el sello de Dios mediante la rendición del corazón, entregando todo lo que entendemos y sabemos que es verdad antes de que sea demasiado tarde. Oro para que podamos discernir y resistir las peligrosas mentiras que están entrando en nuestro medio. Oro para que este sea el momento, para que no tengamos que pasar esta tarea a otra generación, que este sea el tiempo en que tu obra en la tierra pueda ser completada, tu pueblo pueda ser sellado y Jesús pueda venir. Gracias, Señor, confiamos en tus promesas, las creemos y no las abandonamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén.